Vamos que llegó la última clase de Karl Marx. Karl Marx, sí, Karl Marx, cuarta parte. Vamos que no decaigan. Muy bien, lo último que vimos es que la burguesía controla la sociedad. Es decir, básicamente que la burguesía al dominar los medios de producción, al ser los dueños de los talleres, de las fábricas, las escuelas, etc., establece una idea de qué es lo natural, qué es lo apropiado, qué es lo mejor para todos. Entonces, si yo digo que es lo mejor, puedo yo establecer los criterios de lo que es mejor para mí. Le hago creer a todos que es la única forma de vivir aquella que me beneficia a mí. Entonces, lo que crea el burgués, esta ideología de que el poderoso siempre será poderoso, de que el pobre siempre será pobre y que no se puede cambiar esta situación de ninguna manera. Pero, sorpresa, esta sí que no la viste venir, la burguesía no es eterna. Como las hamburguesas se terminan en un pim pam pum, la burguesía también va a terminar. Porque en primer lugar, la burguesía no apareció de la nada, surgió desde abajo luchando contra los reyes, contra el poder feudal. Es un producto de la historia, de los cambios de la historia, es decir, cuando los feudales perdieron fuerza, cuando los feudos dejaron de influir en la economía y empezó a ganar fuerza la industria, los burgueses empezaron a ser más poderosos. Es decir, que antes los burgueses eran los explotados y ahora son los explotadores. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Hagamos un poco de futurología en términos marxistas. Partimos de un principio. Todo lo que sucede a nivel social, todas las condiciones, los eventos que aparecen en la sociedad, para Marx están sucediendo en el plano de la realidad, lo cual es algo obvio. Todo lo que sucede en este mundo, sino en qué mundo está sucediendo. Entonces, él con un criterio histórico dice que para poder saber cómo va a ser la sociedad en el futuro, tenemos que conocer cómo fue en el pasado. Es decir, que para Marx el pasado y el futuro están conectados de alguna manera. Por dos cosas. Uno, todo lo que sucede temporalmente, todos los hechos pasados, de las pirámides hasta la crecida de los ríos o qué sé yo, el surgimiento de los árboles. Y el futuro, por ejemplo, el surgimiento de otros árboles, el surgimiento de otras pirámides y el crecimiento de otros ríos, suceden en el mismo mundo. Es decir, que para Marx hay una cuestión, el término que utilizaríamos si fuésemos muy intelectuales o académicos sería ontológico, pero todo sucede en el mundo, en la realidad. Nada escapa de la realidad, nada es fantasioso. Todo es algo que está aquí y ahora. Entonces todo lo que pasa, sea social, sea físico o sea teórico, lo hace en la realidad. Entonces, si todo lo que sucede en la realidad, y si yo quiero conocer el futuro de la realidad, y si yo quiero conocer el pasado de la realidad, lo que tengo que hacer, dice Marx, es conocer cuál es la estructura de la realidad. Si yo conozco las leyes de la realidad, las leyes de causa y de efecto, de movimiento, de determinación, puedo conocer cómo se va a desarrollar el mundo. Si yo sé que cada vez que golpeo un balón se va de adelante, puedo predecir que si pateo demasiado puedo hacer un gol. Entonces, ¿cuál es la estructura de la realidad para Marx? Y bueno, parece que no, pero Marx era medio reggaetonero, porque decía que al principio la realidad es el movimiento. Todo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Bien. ¿Qué se mueve? Se mueve la naturaleza, el agua, se mueven las plantas, se mueven los animales, se mueve. ¿Qué más se mueve? La sociedad, las personas se mueven, los trabajos se mueven, los objetos se mueven. ¿Qué más se mueven? Las ideas, las creencias se mueven, las costumbres se mueven, los pensamientos se mueven. El movimiento es lo que define el mundo, la realidad. El mundo, la realidad no es estático, está en continuo movimiento. Pero este movimiento no es caótico, no es azaroso, no es impredecible. Es un movimiento que tiene un sentido, tiene un principio y un fin. ¿Cómo
llamamos al movimiento de la realidad? ¿Cuál es el nombre que le ponemos al movimiento de la realidad? ¿El movimiento reggaetonero de la realidad? No, el nombre que le pone Marx es dialéctica. Dialéctica. Es decir, la realidad se mueve y la forma que se mueve es dialéctica. Por ejemplo, cuando vos querés hablar de un objeto que va y viene, que oscila, decís que ese objeto se mueve de forma pendular. De ahí viene la palabra péndulo. Bueno, el movimiento de la realidad es una forma precisa que se llama dialéctica. ¿Por qué se llama dialéctica? Por tres cosas. Primero, porque dialéctica significa un proceso, es decir, que el resultado está condicionado por una serie de objetos y acciones. Se sucedieron a ciertas cosas que llevan a un resultado. Un ejemplo de proceso: aprobaste el trabajo 1, aprobaste el trabajo 2, aprobaste el trabajo 18, resultado, aprobaste la materia, vamos todavía. Pero no solamente es un proceso la dialéctica también es un cambio, siempre va a ser diferente. No sabías lo mismo al principio que sabes ahora que aprobaste la materia. Y por último, es un movimiento unificado, único. Solamente se entiende si vemos todo su pasado y todo su futuro. Es decir, que todo lo que sabés vos hoy cuando aprobaste la materia hubiese sido imposible saberlo si no hubieses aprobado cada una de las instancias que se han presentado. Por eso Marx dice que la dialéctica es la vida, por tanto, es también una contradicción presente en las cosas y los hechos mismos. Una contradicción que se pone y resuelve constantemente, y en cuanto cesa la contradicción, cesa también la vida y se produce la muerte. ¿Por qué aparece la palabra contradicción? Porque el movimiento se hace por oposición. Si fuese todo igual, si nada estuviese en tu contra, estarías estancado como el agua. Para que el agua se mueve, tiene que haber algo que le genere ese choque o ese impulso. Y lo que te genera impulso es la oposición. Entonces veamos un poquito cómo opera esto. La realidad es dialéctica. Definición de dialéctica: proceso único de cambio. Qué cheto que somos. Proceso único de cambio. Y toda la realidad se define así, por este proceso único de cambio. Y tiene tres partes, tres momentos de este cambio. Este proceso se divide en tres partes. Uno que podemos llamar tesis o afirmación, otro que podemos llamar antítesis o negación, y otro que podemos llamar síntesis o superación. La tesis, la afirmación, es el inicio. Cuando recién se presenta algo, empezamos afirmando, todo bien. Después viene la negación, que es cuando se rechazan, todo mal. Y después la superación, ni tan mal ni tan bueno. Es cuando se logra fusionar o generar un punto de acuerdo. Veamos un ejemplo de distintos elementos de dialéctica. Vamos a ver un ejemplo para los objetos, es decir, para la materia. Un ejemplo para las ideas, es decir, el pensamiento. Y un ejemplo para la sociedad, que para Marx es el Estado. Entonces tenemos un objeto, tesis, afirmación, semilla. Mirá qué bonita semilla que tenemos acá. La negación de la semilla, lo que anula la semilla es cuando la semilla se rompe y sale ese pequeño brote verde hermoso que está en esta plantita. Ahora bien, ese brote que negó a la semilla, que la destruyó, también va a desarrollarse, va a crecer, y ese brote se va a transformar en un árbol que va a generar nuevas semillas. Es la alianza, la superación, la síntesis, es la alianza entre la afirmación y la negación, entre la tesis y la antítesis. Con las ideas pasa lo mismo. Por ejemplo, afirmación: hay un orden en el mundo. Negación: hay caos en el mundo. Superación: el orden es producto del caos, o el caos es producto del orden, como quieran verlo. También podemos ver con el estado de la sociedad. Economía agraria: la forma de mantenerlos es trabajando con el trigo, la avena, los cereales, etc. Negación de la economía agraria: la única forma de vivir es con alimentos sintéticos. Síntesis: hay que lograr mejorar sintéticamente los alimentos vegetales. Mirá la superación, mirá qué canchero. Entonces,
En la dialéctica, dice Marx, negar no es decir no, no significa simplemente decir no, o declarar que algo no existe, declarar inexistente una cosa, o destruirla de cualquier modo, no. Solo tengo que negar, solo tengo que superar la negación. Es decir, la dialéctica no niega para destruir, sino que niega para mejorar, para generar o presentar algo mejor. Entonces, para Marx, la sociedad es dialéctica. Cuando la burguesía logra tomar y superar a la situación feudal, cuando logra establecer la producción, lo que está haciendo es negar. La burguesía es el momento de negación de los feudales. Los feudales es la afirmación, la burguesía es la negación. Pero la dialéctica dice que nosotros no nos quedamos en la negación, sino que superamos esto, hacemos una síntesis. Pronto vendrá la superación de la burguesía, dice Marx. Y la superación de la burguesía es cuando el proletario controla la sociedad. En la empanada y en el vino tinto. Mi abuelo festejaba en el 55. Yo ahora cada gol se lo dedico a Juan Domingo. Sé que hubo gente que en la Libertadora barrió la calle, pasó la aspiradora. Por eso me pregunto qué hay en la cabeza de todo mi barrio. Su gente con que hay que luchar, que llegó el día de forjar la contrahegemonía. Mi vieja no me escucha, mi viejo me critica. Por eso cuando puedo la voy a ver evita. Paseando el perro me siento un paria entre la gente que ganó en la originaria. Pero no me enrosco, por algo se empieza. Soy marxista, vivo en Recoleta.